Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos otra vez en Diálogos con ECO. Hoy tenemos el placer de tener a Marta Anglada, la directora de Sostenibilidad de Laboratorios Ferrer. Marta cuenta más de 20 años de experiencia en todo lo que es la transformación sostenible de las compañías y también ha sido líder, ¿no? Ha sido líder en todo lo que es la certificación B Corp en Ferrer. Entonces, para conocerte un poco más, cuéntanos un poco cómo empezaste en lo que es el mundo de la sostenibilidad. Gracias, Sandre. Primero, muchas gracias por la invitación. Pues yo fui una de las personas que empezó me especialicé en temas de sostenibilidad. De hecho, pues yo desde muy pequeñita tenía muy claro, ¿no?, que quería dedicarme a hacer algún tipo de estudios o profesión, ¿no?, que se centrara en la protección del planeta, porque viví en una masía, mi padre era payés, mi madre florista. Y luego pues decidí estudiar ciencias ambientales, que era una carrera muy nueva, y fui la tercera promoción. Era un poco, tocabas un poco de todo, ¿no? No eras ni bióloga ni ingeniero, ¿no? Cuando terminé la carrera, pues pensé que quería un poco más de especialidad técnica y luego hice la superior en ingeniería ambiental, y en ese momento pensé que lo que quería yo era trabajar en el mundo industrial, ¿no? Y cuando me puse a trabajar un año vi que no era lo mío y que necesitaba un poco de ver más cosas, ¿no? Y en ese momento es cuando me fui a trabajar a Alemania, y allí creo que fue un momento de inflexión, ¿no?, en mi carrera profesional, porque trabajé en una entidad global que era ICLEI, donde trabajábamos con gobiernos locales de todo el mundo para transformar a las ciudades, ¿no?, para que las ciudades pues fueran más verdes, más sostenibles. Y ahí sobre todo empecé a entender que la sostenibilidad iba mucho más allá de un tema de protección del agua, ¿no? Por ejemplo, teníamos proyectos de compra pública verde, temas de urbanismo gubernamental más sostenible. Trabajábamos de la mano de Naciones Unidas y la Comisión Europea, y de allí es donde empecé a ver una visión mucho más amplia, ¿no?, de lo que significaba la sostenibilidad. Y luego de ahí, poco a poco, al volver a Barcelona, ¿no?, que es cuando conocí a mi marido, pues estuve un tiempo en el mundo de la consultoría, viendo muchas empresas, hasta que hace 11 años pues entré en Ferrer, en el mundo empresarial, y entendí, ¿no?, pues que hay un rol muy grande que tienen las empresas, ¿no?, y que se pueden hacer muchas cosas para realmente impactar en la manera de hacer negocios. Vale, esto que decías, ¿no?, que lo has dicho del punto de inflexión en Ferrer mismo, porque comentas, ¿no?, la sostenibilidad se veía como desde un punto más nicho y lo que dices tú engloba mucha más cosa. Tú que has liderado, ¿no?, la transformación desde el 2014 en Ferrer, ¿cuándo hubo ese punto de inflexión en la compañía? Yo te diría que, sobre todo, te diría hace 6 años, sí, que cuando yo entré en el 2014, ¿no? Entré porque en ese momento no existía nada, había una voluntad, sobre todo por parte del propietario, de Sergi Ferrer Salat, que desde siempre, ¿no?, tiene una voluntad y una convicción, ¿no?, por todos estos temas, tanto sociales como ambientales. Yo cuando entré fue un punto distinto, ¿no?, porque empezamos a definir una estrategia de sostenibilidad con un foco mucho más ambiental en ese momento. Empezamos a romper silos, a trabajar con las fábricas, a empezar a explicar, ¿no?, que la sostenibilidad iba mucho más allá de reciclar, por ejemplo, y avanzamos bastante, pero sí que hace 6 años hubo un cambio radical en muchos aspectos en Ferrer, no solo en temas de sostenibilidad, sino de compañía, con la entrada del nuevo CEO, que es Mario Rubirosa, donde allí él sobre todo lo que veía es que la empresa debería reflejar la voluntad que tenía su propietario, ¿no?, que era el devolver a la sociedad, ¿no?, es todo esto que nos ha dado, ¿no? Y en ese momento pues hubo un cambio de comité de dirección, de estrategia de compañía, de poner foco en un tipo de productos distintos y en definir un propósito claro de compañía, ¿no? Entonces, en ese momento, te diría que fue el cambio de inflexión, donde se definió un propósito que marca una guía muy clara del tipo de compañía que tú quieres ser, y cómo a partir de ahí, pues en todas las tomas de decisiones de cualquier rincón de la compañía, ya sea estás en marketing o estás en compras o eres un área de sostenibilidad o de fábrica, puedes hacer negocios y tomar decisiones teniendo en cuenta también este vector, ¿no? De hecho, yo siempre digo que el gran éxito sería incluso que desapareciera, ¿no?, este departamento, porque esto queda muy impregnado en el cómo tomamos las decisiones y trabajamos, ¿no? Entonces, hace 6 años yo creo que fue el gran momento que marcó el tipo de compañía que quería ser Ferrer. Vale, lo que comentas es esto, ¿no?, cuando se mete ya la sostenibilidad integrado dentro de la estrategia de la compañía, con lo cual ya cada departamento pues está enfocado, ¿no?, a este propósito, que es lo que dices, que ya no ha de haber ni el departamento porque ya está integrado. Relacionado con esto, una de las decisiones, ¿no?, que Ferrer ha tomado más importantes era limitar el impacto económico para tener un impacto social, como dices, mayor.
Cuéntanos cómo se traduce, ¿no?, esta visión dentro de la gestión de la compañía, porque no muchas empresas lo tienen. Sí, esto no es fácil y todavía estamos en este proceso de transformación, ¿no? Al final, esto va también muy ligado a un cambio cultural del tipo de personas, el tipo de líderes que tú quieres en esta organización, el foco de productos al cual la compañía se está centrando, qué tipo de estrategia defines, ¿no? Entonces, nuestro propósito en Ferrer es utilizar el negocio farmacéutico para luchar por la justicia social. Esto lo que significa es que nosotros entendemos el negocio farma no como un fin en sí mismo, sino como un medio a través del cual queremos generar cambios sociales sustanciales, ¿no? Al final, sobre todo también viniendo de nuestro presidente, ¿no?, queremos devolver a la sociedad todo aquello que nos ha dado, ¿no? Esto cómo se traduce de muchas maneras, ¿no? Primero es entender el rol que jugamos como empresa, ¿no? Al final, muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, de impacto, le podemos decir de muchas maneras. Nos pensamos que esto es un rol que dan las ONGs o los gobiernos, ¿no? Pero al final el 82% del PIB mundial lo están generando las empresas, ¿no? Y en esta filosofía es donde entendemos que nosotros podemos, ¿no? Sin buscar una rentabilidad, que esto es lo que tú me comentabas, ¿no? Nuestro fin es nuestro propósito, que es la lucha por la justicia social. Entendemos que todo el mundo tiene derecho, ¿no?, a tener las mismas oportunidades y por lo tanto lo que marcamos es un mínimo de beneficio, ¿no?, o de rentabilidad que la compañía necesita para poder, pues, tener la sostenibilidad económica de la compañía, invertir en sus personas, en proyectos de I+D, pero a partir de aquí el compromiso y público que tenemos, además reconocido por B Corp, es devolver a la sociedad y ya desde 2019 aproximadamente el 40% del beneficio neto cada año se ha dedicado, ¿no?, o redistribuido en proyectos sociales y ambientales, ¿no? Buah, El esto es cómo. impactante, ¿no? El porcentaje que dices realmente te diría que es de las pocas Sí, compañías no existe. que lo hacen. Y relacionado con esto decías del B Corp, felicitaros que habéis sido, ¿no?, habéis renovado, revalidado en el 2025 este año lo que es la certificación y bueno, habéis conseguido ser el laboratorio con mayor puntuación. Entonces, Sí. cuéntanos un poco también lo que es la certificación que implica dentro de la estrategia de la compañía. Sí, B Corp también ha sido no ha sido un fin en sí mismo, ¿no? Sí que siempre está bien, ¿no?, tener una buena puntuación, pero para nosotros ha sido una herramienta de aprendizaje constante, ¿no? Este ha sido la segunda vez que nos certificamos, la primera también en ese inicio, hace 16 años, ¿no?, de todo este proceso de transformación, donde empezamos a fijar este propósito, ¿no?, de generar un cambio, ¿no?, un impacto positivo en la sociedad. La filosofía de B Corp encajaba muy bien con esa manera de pensar de Ferrer. Así que fue una herramienta muy, muy potente para empezar a mover esta palanca. En el 2020 nos certificamos por primera vez con una muy buena certificación de 100.6 puntos, pero a partir de aquí empezamos a trabajar de manera muy, muy transversal, ¿no? Todo el mundo empezó a entender de manera muy palpable cómo desde cualquier rincón de la compañía estaba contribuyendo, ¿no?, a todo esto. Al final, B Corp no es una certificación de un tema ambiental o de un tema social, sino que lo que mira es cómo tu modelo de negocio de impacto realmente está cambiando, ¿no?, a la sociedad. Entonces, hablamos tanto de temas de gobernanza, de tipo de servicios o productos que desarrollamos en la compañía. Por ejemplo, el hecho de que en Ferrer nos centremos sobre todo en enfermedades raras debilitantes, esto es algo que B Corp premia muchísimo, ¿no?, porque si no fuera por el tipo de productos que están dirigidos a este tipo de colectivo, no habría una solución, por ejemplo, ¿no? Y luego también te evalúa el tipo de, pues, temas ambientales, de sociales y también la parte de personas, es decir, cómo trabajamos con nuestras personas, qué tipo de programas para nuestros líderes desarrollamos, temas de diversidad, equidad e inclusión, temas de bienestar. Entonces, esta visión tan transversal, desde nuestra primera certificación en el 2020 hasta la fecha de este año, que he tenido el reto, el privilegio, pero el reto también, ¿no?, de liderar los dos procesos, lo hemos trabajado de manera muy, muy holística en toda la organización, hasta el punto que formaba parte del bonus global de todos los empleados, en la puntuación que sacábamos, y en estos 3 años hemos desarrollado más de 100 proyectos transversales en toda la organización, o sea, que ayudaban sobre todo a primero, identificar qué es lo que querían hacer las áreas, ¿no?, en todo esto y de añadir un poco, retar a muchos aspectos, ¿no? Estamos hablando incluso de temas de qué políticas de fijación de precios puedes tener, cómo trabajas el lobbying positivo, temas de qué haces público y qué transparente, qué tipo de alianzas tú tienes con terceros, ¿no? Entonces, este año hemos tenido una puntuación espectacular que ha superado nuestras expectativas, 136,4 puntos. Nos posiciona como tercera
compañía a nivel global de todas las B Corps con mayor Está puntuación muy y la bien, sí, sí. farmacéutica con mayor puntuación a nivel actual. Ya estamos Bueno, con la próxima pensando, ¿eh? o esto Esto, pasa, ¿no? Que vas siguiendo, ¿no? Cada vez que consigues claro, un reto quieres seguir ir más allá y también, bueno, claro. diferenciarte en este sentido, que es súper Y interesante lo aprender, que sobre todo dices. Sí, aprender, ¿no? Además, B Corp ahora, no sé si lo sabíais, también se está renovando porque el mundo de la sostenibilidad es muy cambiante. De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Que lo que estudié en la carrera hace 20 años es que no existían conceptos que ahora tenemos a fecha de hoy, ¿no? Pero sí que ahora mismo pues, el movimiento se está actualizando, los estándares van a cambiar radicalmente en los próximos 3 años y seguramente va a desaparecer la puntuación o sea, incluso, pero sí que ahora estamos viendo cómo tenemos que avanzar, ¿no? En los próximos 2 años ya, ni 3, para podernos recertificar y poder continuar, ¿no? Aprendiendo y sobre todo ser un poco influencia, ¿no? En que se puede hacer negocios de otra manera, generando un impacto y a la vez ser competitivo, ¿no? Que a veces uno piensa que ser sostenible va en contra de la competitividad, ¿no? Y en ese sentido no podemos estar más en desacuerdo con no, esta. claro, que se muestra al final esto, ¿no? Que no deja de ser dentro de la Claro, estrategia, pero que se puede ser igual de rentable y B Corp sirve también como guía para claro, seguir, ¿no? Marcando los exacto, retos y guía dentro de la compañía para avanzar. correcto. Dentro de proyectos que nombrabas, tenéis el de Livable Planet. Cuéntame un poco de este proyecto, qué impacto, ¿no? Está teniendo tanto interno como externo. Sí, nosotros, Leable Plan es uno de los pilares estratégicos. De hecho, cuando en ese momento de transformación, ¿no? Que sufrió Ferrer hace unos 6 años, aparte de definir el propósito, sí que definimos muy claro el tipo de compañía que queríamos ser y cuáles deberían ser los ejes prioritarios de la compañía, que son tres. Uno es Great People, que es la parte de apostamos por el desarrollo de nuestras personas; Livable Planet, que es la parte como más ambiental, ¿no? Queremos un planeta habitable, ¿no? Para las generaciones futuras; y la parte más de acción colectiva es cómo nos relacionamos con los terceros, la parte más social, el tipo de alianzas y también nuestras fundaciones, ¿no? Entonces, dentro del pilar de Livable Planet, que es uno de los ejes estratégicos, aquí sobre todo destacamos dos líneas de trabajo principales. Una es la más climática, perdón, que es acción climática. Aquí tenemos desafíos de reducir, ¿no? Nuestras emisiones en 2030 a un 50%, tanto las directas como las de nuestra cadena de valor, que esto es un gran reto. Entonces aquí pues hemos avanzado muchísimo en muchas prácticas. Primero empezamos más internamente, ¿no? Pues para darte algún ejemplo, ¿no? El 100% de la electricidad es renovable desde hace muchos años. Todos nuestros edificios, tanto oficinas como fábricas de producción, tienen la certificación LEED, por ejemplo, y también WELL. Estamos en el proceso de transformar que el 100% de la flota comercial sea eléctrica en 2030. Estamos valorizando, ¿no? En nuestras plantas farmacéuticas más del 90% de los residuos. Entonces ahí tenemos mucho trabajo hecho en el pasado. Sí que el gran reto que te diría en la parte más climática en los próximos 5 años va a ser transformar y descarbonizar nuestra cadena de valor, que esto no va a ser fácil, ¿no? Y luego también hay otro pilar muy clave que también hemos hecho mucho trabajo, pero también le estamos transformando, que es la parte más de capital natural, que decimos, que es todos los temas de biodiversidad, agua, economía circular, que aunque sí que hemos hecho muchas cosas en nuestras fábricas, lo que queremos ahora hacer este año es sobre todo desarrollar un plan de transición de naturaleza. Ahora tenemos un plan de transición climático, que es la hoja de ruta muy clara para descarbonizar. Queremos hacer lo mismo con los temas de naturaleza dentro y fuera de la organización. Entonces, esas son las dos principales líneas que llevamos ya muy consolidadas en Ujú. muchos años, pero siempre pues Con nuevos mejorando. retos, veo. Exacto, sí, sí. Esto que comentabas del reciclaje también, Packaging for Good, el proyecto que tenéis en marcha, ¿cómo está ahora y también cómo lo veis con las regulaciones que están habiendo hoy en día? Sí, la regulación, el sector farmacéutico es un sector súper regulado, muy complejo de cambiar. Nosotros sí que tenemos una iniciativa que arrancamos hace un par o tres de años, que es la parte de Packaging for Good, dentro de este pilar más de capital natural, donde por un lado lo que teníamos el objetivo es de ver en donde sea posible, porque lo que es packaging primario en contacto con el medicamento, ahí es donde todavía pues, no es fácil cambiar mucha parte del packaging porque a nivel regulatorio es muy complejo, pero por un lado sí que lo que hemos hecho hasta fecha de hoy es que ya el 100% de todos nuestros estuches y prospectos son con certificación FSC. Esto también ha sido un proceso que hemos
adaptando, también toda la parte de packaging terciario, y luego a nivel de packaging primario, ¿no? En contacto con el producto, sí que hemos analizado muy bien, ¿no? El tipo de productos que tenemos, las posibilidades, y aquí lo que vamos haciendo es, somos muy oportunistas, ¿no? Pues por ejemplo, hace un año hemos abierto, ¿no?, una nueva fábrica en el centro de Esplugas para la fabricación de líquidos. Entonces, en este momento donde a nivel de registros ya tienes que hacer un cambio, es donde aprovechamos, ¿no?, para hacer mejoras, y ahí sí que hemos ido avanzando en, sobre todo, ir mucho más al monomaterial, a reducir los gramajes de los stick packs, por ejemplo, productos que, por ejemplo, eran hospitalarios, ¿no?, que en el pasado, pues yo qué sé, un stick pack de 30 estuches iban en distintas cajas, ahora va todo en envase más grande, hemos pasado de monodosis a dosis dobles. Entonces ahí sí que vamos avanzando mucho en ir introduciendo pues, criterios de ecodiseño en todo aquello pues, que tengamos la oportunidad cuando hablamos del primario, ¿no? Que ahí es donde hay el gran reto y continuamos avanzando. En secundario es mucho más sencillo porque no hay contacto con el producto, y aquí sí que también pues, hemos avanzado mucho en el pasado. Bueno, entonces estos temas es lo que dices, ¿no? Ahora que veis el nicho, porque es verdad que el tema laboratorio es más complicado a nivel legislativo, poder ir haciendo pequeños avances que luego ya por volumen pues tiene un impacto, ¿no? En este sentido. Mm. Y hablando antes que comentabas la cadena de valor, ¿cómo garantizáis, ¿no?, que el compromiso este sostenible también se extienda en todo lo Claro. que es la cadena de valor? Esto es un gran reto que tenemos todas las empresas, ¿no? Al final, está muy bien empezar por dentro y todas tenemos que empezar por aquí, pero al final, 2/3 partes de los impactos, tanto sociales como ambientales, se generan fuera, ¿no? Debido a la actividad, ¿no? Y esto es algo que, de hecho, en la primera certificación B Corp hace, pues, 4 años, fue una de las, te diría, el momento de transición de vamos a poner foco sobre todo en esta parte, ¿no? Primero tenemos que entender qué significa, ¿no?, cadena de valor, si estamos hablando solo de nuestros proveedores, también de nuestros socios comerciales o también de nuestros licenciatarios, ¿no? Entonces, empezamos algún proyecto más pequeñito. A fecha de hoy estamos muy contentos de poder contar que tenemos un programa bastante consolidado, le llamamos Link Up. Link Up es el marco relacional, es como la puerta de entrada de cómo debes relacionarte con un tercero, ¿no?, ya sea un proveedor, un socio comercial o un licenciatario, ¿no? Entonces, a fecha de hoy, nuestro compromiso es que el 80% en gasto de nuestros socios comerciales, por un lado, estén evaluados desde un punto de vista social y ambiental. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con EcoVadis, que es una plataforma de evaluación, ¿no?, de todos estos temas, que además también nosotros somos platino, pero ya tenemos evaluado el 60% aproximadamente en gasto de toda nuestra cadena de valor. Esto nos permite conocer muy bien cómo están performando en temas sociales, ambientales, de buen gobierno. Tenemos un equipo detrás trabajando con todo esto, y ahora ya estamos empezando a desplegar en función de la temática, porque no es lo mismo, ¿no?, pues un proveedor que está en un país europeo, en Latinoamérica o en Asia, o hay muchos proveedores muy avanzados y otros que no tanto. Entonces, cuando tienes muy bien analizado cómo están, estamos ya empezando a desplegar programas mucho más ad hoc en función de si es un tema pues, de derechos humanos o de cambio climático. Y ahora mismo, donde estamos metidos ahora mismo es sobre todo en la parte más climática, porque tenemos este reto de descarbonizar la cadena de valor. Entonces, esto es clave, donde estamos empezando incluso a poner cláusulas contractuales en los contratos con nuestros proveedores en relación con ellos. Y hacemos pues webinars, O con etcétera. formaciones, ¿no?, ad hoc en Claro, función total. del proveedor. Bueno, lo veo Claro. muy interesante y es una manera, ¿no?, lo que decías, ya que está dentro de la estrategia, que forme parte también, ¿no?, los proveedores que forman Claro, parte. y Eso es muy además interesante. ha sido muy interesante este proyecto porque, claro, primero teníamos iniciativas del departamento de compras, luego teníamos otras del departamento de compliance, ¿no? Y hemos estado un tiempo como trabajando muy de la mano, tenemos un comité interno con personas clave de la organización, y lo que hacemos al final hemos encontrado como la fórmula para todos, ¿no? Este marco relacional que es Link Up. Entonces, ya sea si tú hablas con uno o con el otro, siempre hablaremos de la misma manera. Claro, tener el mismo lenguaje, ¿no?, para Exacto, ir de y la el mano y marco de esta relacional. forma. Correcto, ¿no? Oh, pues Entonces, realmente es interesante el sí, proyecto este sí, también. sí, es el gran reto ya de ir desplegando. Ahí analizamos, tenemos información, datos, y el reto ahora es desplegar y que Claro. se sumen, ¿no? Porque tenemos que, siempre digo que es un ecosistema Mm. interrelacionado, ¿no? Entonces, y todo el sector farmacéutico también, incluso otros sectores. Entonces, incluso aquí estamos ya en alianzas sectoriales, donde distintas empresas también están trabajando juntas para ver pues, cómo van impactando, ¿no? Entonces, solos está claro que no lo haremos.
Entonces es muy importante pues con tus colaboradores directos y todas esas oportunidades que van saliendo, pues que estemos allí para que se mueva rápido, A ¿no? ir Porque, colaborando, claro, es la manera. sí, sí, porque no es fácil, no es fácil. Y hablando de retos que decías, ¿qué retos os marcáis en sostenibilidad en los próximos años? Muchos, te diría, ¿no? Y también ahora en Ferrer estamos en un momento dulce porque el año que viene vamos a tener que lanzar el próximo Strat Plan, ¿no? En los Ujú. próximos 5 años, así que estamos ahí entendiendo muy bien. Te diría que sobre todo tenemos varios, ¿no? Internamente te diría que es sobre todo asegurar, ¿no? Que todos nuestros activistas, que es como llamamos a nuestras personas, sean activistas y tengan esta mentalidad en todo lo que hacen, ¿no? En su día a día, en la toma de decisión. Entonces estamos trabajando mucho en este modelo de gobierno, en este modelo operativo, ¿no? De cómo asegurar que dentro se vive, se entiende y todos son embajadores de estos temas, ¿no? A nivel temático más hacia afuera, pues por un lado tenemos los retos de en 2030, ¿no? Alcanzar los objetivos climáticos, que no son sencillos. Trabajar mucho e impactar en la cadena de valor, te diría que ahí hay un gran reto. Y sobre todo también te diría dar respuesta también a todos los retos más sociales, ¿no? Que hay no en la compañía, sino también fuera, ¿no? En esta cadena de valor. O sea, no estamos hablando solo de descarbonizar, sino hay muchas directivas también a futuro, ¿no? De la debida diligencia en temas de derechos humanos, pues cómo vamos a asegurar, ¿no? Que trabajamos con los terceros para que no haya ningún incumplimiento, que podamos trabajar de la mano con ellos. Eso es un gran reto, ¿no? Y el otro, más aspiracional, te diría que es esta parte de influencia, ¿no? Y esto es algo que creo que poco a poco estamos ya en ese momento de compañía donde nos hemos consolidado bastante en tener claro que tenemos que influenciar a las otras empresas, generar las alianzas y los foros de trabajo donde Ferrer pueda trabajar de la mano de competidores, porque al final los retos sociales y ambientales son comunes, ¿no? De esta sociedad y por lo tanto trabajar mucho esta influencia hacia afuera. Te diría que es de los grandes retos que queremos aspirar, ¿no? Bueno, con esto que comentas, creo que está viendo esta tendencia un poco, el poder, ¿no? Tanto en ponencias o en foros, ¿no? Como los de hoy, de poder compartir al final, impulsar y acompañar o dar información a otras empresas para ayudar en este proyecto sostenible que, como dices, al final es de todos también y es Claro, interesante. claro. Y además hablamos del principio, ¿no? Decías cuál fue el punto de inflexión, ¿no? Es el tener claro un propósito, que es de nuevo, ¿no? Utilizar el negocio para luchar por la justicia social y esta palabra luchar incluso la pusimos muy a breve, ¿no? De no estamos en un momento de medias tintas, nosotros queremos un poco retar, ¿no? Em, nosotros nuestro fin principal es intentar, ¿no? Luchar para que la sociedad pues, sea más justa, Mm. que haya las mismas oportunidades, que no haya tantas desigualdades, ¿no? Entonces, no solo a través de nuestras fundaciones, que luego supongo hablaremos, sino de que en todo aquello que hagamos, en nuestra actividad, al final, cuando te vas fuera, hay muchos proveedores, muchas personas trabajando debido a que pues, son proveedores tuyos. Entonces, este reto, ¿no? De generar este cambio sistémico en colaboración de muchos aspectos con una visión muy holística y muy transversal, creo que es el objetivo, ¿no? Y por eso tener un propósito muy claro en la compañía, que tus personas lo entiendan y sean activistas 24/7 ahí donde estén, es clave, es Bueno, clave. es muy interesante lo que dices y creo que ha de ir, ¿no? La mayoría de compañías hacia eso, que al final es lo que dices, pues colaborando, integrando, ¿no? A las personas para ir Sí, hacia, digamos, este futuro tanto sostenible como al final de ojalá, sí, sí. mentalidad y cultura. Ojalá, ¿no? Muchas veces llegamos a sitios y somos un poco los raros, ¿no? Pero también yo creo que poco a poco, ¿no? Nos vamos como retando de tenemos un poco que poder decir, ¿no? Claro. Retar un poco, ¿no? Cuando hablábamos también contigo ahora de la competitividad con estos aspectos, ¿no? Hemos escuchado muchos posicionamientos estos últimos tiempos de que todo esto va en contra, ¿no? De ser una empresa competitiva y rentable, ¿no? Y tenemos que demostrar que no, ¿no? Y sobre todo en el medio largo plazo, absolutamente, esto no es una moda, Ujú. sino que esto va más. Entonces se tiene que entender, porque si no, yo creo que va a generar el efecto contrario en la mayoría de las empresas que no lo estén viendo a fecha de hoy. Bueno, lo bueno es lo que ya estáis haciendo, el comunicarlo y dar voz a los Mm, diferentes proyectos. sí. Y en línea con esto, ¿qué consejo darías a empresas que quieren apostar por la sostenibilidad o empiezan, ¿no? En su estrategia corporativa? Les diría que sean valientes, sobre todo, porque a veces yo creo que está cambiando mucho y no es como hace unos años, pero que sean valientes, que demuestren, ¿no? Que esto no es fácil, ¿eh? Muchas veces convencer todavía hay gente que es muy reticente, pero
que se lo crean, que sean innovadores, que si a veces yo qué sé, pues el director o quien sea, pues no se lo cree, pues que llamen a otra empresa y lo inviten para convencer, ¿no? Que sobre todo que se lo crean y que realmente entiendan muy bien que esto va a más, ¿no? Y que esto, lo que decía ahora, no es una moda, sino que es relevante y que además vivimos en una sociedad con muchísimos retos. Está una sociedad bastante loca, diría, ¿no? A fecha Con de hoy, movimiento, vaya. con muchos conflictos y temas políticos, sociales, Sí. ambientales, ¿no? Entonces, el sentimiento de urgencia yo creo que es necesario que se entienda muy bien en las empresas, incluso pensando en temas de competitividad, incluso solo por un tema incluso egoísta, ¿no? De Mm. para mi propio beneficio necesito ponerme con estos temas porque es que si no las consecuencias serán devastadoras, ¿no? Entonces, que sean muy valientes y que no tengan miedo a probar, a retar y a demostrar pues que con pequeños ejemplos siempre, quick wins, pero que se pueden hacer las cosas de manera distinta y tener negocios de impacto, ¿no? Bueno, acabando con esto, ¿no? Para acabar pues, todo lo que hemos ido diciendo, es lo que dices, ¿no? Tomar decisiones valientes para que tengan un impacto real. Gracias, Marta, por acompañarnos y por poder darnos a conocer, ¿no? La estrategia que tenéis en Ferrer, que creo que es súper interesante y un ejemplo a seguir para muchas compañías. Y bueno, al resto, gracias por acompañarnos. Como sabéis, Diálogos con Eco es un espacio para compartir pues, experiencias y también entre todos apostar pues, por un mundo más sostenible. Muchas gracias. Gracias.